Ok, vamos entonces a continuar ahora con el mensaje número 18. Y como a modo de repaso, vamos a decir que en el mensaje número 18 el pastor Jones nos estuvo hablando acerca del trabajo que realiza la ley en la obra de Jesús. La ley tiene tiene por objetivo hacer que el pecado aparezca, se muestre, que se vuelva patente, que abunde, no en el sentido de producir pecado, sino en el sentido de mostrarlo. ¿Ok? El pecado es algo terrible, es algo grave, es algo eh, que no podemos comprender, es uno de los misterios del universo. La malignidad del pecado es un misterio que nosotros no podemos comprender, y menos por la insensibilización que hemos sufrido al estar en constante contacto y en práctica del pecado por tantos miles de años ya. Por lo tanto, el cielo tuvo que poner en marcha un plan a través del cual nosotros pudiésemos um, ser concientizados nuevamente acerca de lo que es verdaderamente el pecado. Ahora, no solamente nosotros, sino que todo el universo necesitaba tener una clara conciencia de lo que produce el pecado y de qué es el pecado. Y nosotros sabemos que somos algo así como el libro de texto del universo, y por lo tanto en nosotros, en nuestra experiencia humana, el universo entero está viendo y está aprendiendo lo que es el pecado. Recordemos que el único mundo que cayó fue la tierra. Los demás seres no han experimentado el pecado, lo han visto, han visto nuestra experiencia, pero ellos no lo han experimentado, ellos no han probado el pecado. Por lo tanto, con nosotros ellos están aprendiendo los alcances del pecado, lo que es y, y lo que produce, cuáles son sus resultados. ¿Ok? Entonces, el Señor introdujo la ley, según lo que habíamos estado leyendo, para que el pecado abundase y se mostrase en nosotros y que y que fuese hecho patente en nosotros. En pocas palabras, la ley es algo así como un diagnóstico completo, total, exhaustivo, que nos muestra en nuestra condición tal como estamos ante Dios. Y teniendo ese diagnóstico, teniendo ese examen, por así decirlo, los resultados del examen, nosotros ahora podemos saber exactamente cuál es nuestro problema y qué es lo que necesitamos. Y es allí donde la ley cumple su segundo propósito. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra imposibilidad de salir por nosotros mismos del problema, y por lo tanto necesitamos buscar una justicia externa a nosotros. Y esta es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones que han existido en este mundo. El cristianismo enseña que la solución, que la justicia que el ser humano necesita, que el único camino, el único medio para poder salir de la condición depravada de la humanidad
es un camino externo a nosotros. No está en nosotros. Nosotros no lo podemos hallar en nosotros mismos. No importa cuánto nos esforcemos. Todas las demás religiones se basan en esfuerzos propios, en caminos de autodisciplina, de crecimiento personal, de que en algún momento podemos llegar a ser mejores si nos esforzamos. Bueno, el cristianismo no enseña eso. El cristianismo enseña que nosotros, el estándar de justicia que nos pide la ley de Dios es tan alto que nosotros somos absolutamente incapaces de alcanzarlo por nosotros mismos. Es allí donde esa misma ley ahora nos lleva como decía, al segundo objetivo, y es mostrarnos que hay un ser que está dispuesto a concedernos su justicia. De hecho, es la misma ley la que da testimonio de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los requerimientos de la ley de Dios, nos damos cuenta de que esa ley en realidad nos está hablando del carácter de una persona. O sea, son tan específicos los requerimientos de la justicia de la ley de Dios que indudablemente cuando esa ley nos requiere y nos exige cosas, esa ley nos está hablando específicamente de un carácter perfecto. Y ese carácter perfecto es el carácter del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos que lo que la ley en realidad nos está pidiendo es a Cristo, entonces nosotros sabemos, entendemos que lo que tenemos que hacer es ir al dador de ese carácter, quien es Jesucristo. Es así como la ley ahora entonces nos lleva a Cristo. Y cuando nos lleva a Él, Jesucristo está absolutamente dispuesto a concedernos ese carácter, esa justicia que Él ha diseñado para dárnosla a nosotros. ¿Cómo lo diseñó? Bueno, Él tenía que darle una justicia perfecta a los seres humanos. Por lo tanto, vivió una vida perfecta, formó ese carácter en un cuerpo humano, formó un carácter humano perfecto, no servía simplemente el carácter divino, no, el carácter divino tenía que ser, por así decirlo, traducido a humanidad, y entonces Jesucristo con su vida entera, no solamente con haber nacido aquí, sino que con su vida entera, Jesucristo forjó un carácter perfecto en la humanidad. Y ese carácter perfecto en la humanidad que Cristo forjó, dependiendo absolutamente del poder del Padre, entonces formó lo que nosotros conocemos como la justicia de Jesús. Esa justicia Jesús ahora nos la ofrece a nosotros por la fe. Ojo con eso. Jesucristo no nos da ningún tipo de justicia por las obras. Existe la errónea idea de que hay una justicia imputada que se nos concede por la fe y hay una justicia impartida que se nos concede por la colaboración nuestra. Eso es absolutamente falso. Tanto la justicia imputada como la justicia impartida se nos concede absolutamente por la fe. Hay personas que dicen, bueno, pero en la justicia imputada no tenemos que hacer nada, en cambio en la impartida sí tenemos que colaborar. Eso es falso. En las dos tenemos que colaborar. Y con lo único que tenemos que colaborar es con nuestra fe. Con nada más. Bueno, pero es que en la primera no nos tenemos que esforzar nada, en la segunda sí. No, en las dos nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar mucho, mucho.
Absolutamente. ¿Por qué nos tenemos que esforzar mucho? Porque en primer lugar para el ser humano no es natural creerle a Dios. Para el ser humano es lo más natural del mundo desconfiar de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con Eva? ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán? ¿Se acuerdan cómo se andaban arrancando de Dios en el huerto y escondiéndose detrás de los árboles? Entonces, lo natural para el ser humano cuando ha caído en pecado es esconderse de Dios, es desconfiar de Dios. Eso es lo natural. Para poder confiar en Dios, el ser humano tiene que hacer esfuerzos que van en contra de su naturaleza. Pero eso no quiere decir que el ser humano logre la justicia a través de sus propios esfuerzos. No, 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 para nada. Esos esfuerzos son simplemente la expresión de una decisión libre. Es decir, el Señor sabe que para que funcione el plan de salvación, tiene que girar todo en torno al gran principio de la libertad de conciencia. Por eso es que desde el principio hasta el final, el Señor va a necesitar que nosotros ejerzamos nuestra libertad de albedrío. Y eso se llama la entrega de la voluntad. ¿Ok? La entrega de la voluntad no se necesita solamente en la santificación, se necesita también en lo que se le llama la justificación. En realidad, la justificación es todo el proceso. Pero bueno, algunos lo separan de una manera, otros de otra, da lo mismo. El Señor lo que hace es transferirnos, a través de todo este proceso, transferirnos su justicia. Y su justicia nos la concede por la fe. Ahora, esa justicia se manifiesta en obras. Se manifiesta en obras. No estoy diciendo que se puede manifestar en obras, sino que se manifiesta. Es imposible que una persona, un ser humano, reciba la justicia de Dios y que esa justicia no se manifieste. Eso es imposible. Ahora, ¿hay un crecimiento en la justicia de Dios? Sí, hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Y por eso es que somos comparados con la planta, ¿no es cierto? Tanto de trigo como de la vid, ¿ok? Como los sarmientos de la vid. Hay un brote primero, hay un crecimiento después, hay la aparición de las flores, ¿no es cierto? Y finalmente aparece el fruto maduro, ¿ok? Todo ese proceso lo vive el ser humano. Es un proceso que lo juzga Dios, no nosotros. Nosotros no somos llamados a juzgar ese proceso. Eso lo juzga Dios. Hay un crecimiento, indudablemente, pero esa justicia se manifiesta en nosotros. ¿Ok? Entonces, sabiendo que eso es lo que Dios quiere darnos, entonces ha enviado la ley para mostrarnos nuestra necesidad, porque si nosotros no nos damos cuenta de la necesidad abrumadora que tenemos de recibir esa justicia, entonces nosotros jamás la vamos a desear. Jamás vamos a ir a buscarla. Nadie busca lo que no necesita, ¿verdad? Bueno, excepto cuando entramos al mall chino o algún lugar donde encontramos un montón de cosas que no sabíamos que necesitábamos, ¿ok? Pero eso es una aberración, es algo que es antinatural. Lo que según el Señor necesitamos verdaderamente es algo que nosotros no sentimos que necesitamos. Y cuando Él nos lo muestra, ahí verdaderamente nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de esa justicia. Y esa obra la hace la ley de Dios. La ley de Dios produce en nosotros culpa, ¿sí? Produce en nosotros la sensación de condenación, ¿sí? Porque la ley de Dios hace patente la justicia de Dios y por lo tanto nos damos cuenta, por contraste, que nosotros estamos muy lejos de esa justicia y así entonces produce en nosotros la absoluta necesidad y el deseo de conseguir esa justicia que necesitamos.
Y entonces, cuando vamos a Cristo, Cristo nos la concede. Ahora, una vez que Cristo está viviendo en nosotros, y el pastor nos ha hablado abundantemente acerca de cómo nosotros hemos de saber que Cristo está en nosotros y que su justicia nos ha sido concedida y que estamos en Jesús, podemos saberlo. ¿Y cómo podemos saberlo? También por la fe. En la salvación todas las cosas son por la fe. Todas. ¿Cómo podemos saber que estamos en Cristo? Bueno, porque hemos creído las cosas que Él nos ha dicho y entonces nosotros estamos absolutamente seguros de que las hemos creído. ¿Cómo? Porque nosotros estamos caminando en las cosas que Dios nos enseña. Si estamos caminando, estamos en Cristo. Ahora, si Cristo nos enseña cosas y nosotros decimos, sí, yo las creo, pero no las practico, entonces definitivamente ese yo las creo es una falsedad. Estoy hablando gratis. No es verdadera fe. Por eso es que están las palabras de Santiago en la Biblia. Por eso es que Santiago se mete en las patas de los caballos y dice directamente que la fe sin obras es muerta. No está enseñando Santiago que nosotros tenemos que también sumarle obras a nuestra justicia. No está enseñando eso. Lo que está enseñando simplemente Santiago, de una manera muy práctica, es que la fe verdadera sí o sí produce obras. Y que el resultado inevitable de la fe verdadera en nuestra vida son las obras. Por lo tanto, las obras nos sirven como una evidencia de la fe. Las obras no son una moneda de pago para comprarle fe a Dios o para comprarle justicia. No, no, no. Las obras son la evidencia de que verdaderamente hemos creído a Dios. Ahora, ¿puede usted fabricar esa evidencia con sus propias fuerzas? No, otra vez. Usted no puede fabricar nada que sea de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un don que Dios le concede a usted absolutamente gratis por el solo hecho de que usted le cree a Él. Pero esa evidencia aparece para darle a usted y a mí la seguridad de que verdaderamente le estamos creyendo a Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, estando en ese punto, es cuando el pastor continúa diciéndonos aquí, y aquí vamos a retomar el mensaje, dice que la ley entonces, demandando esa justicia perfecta de nosotros, y nosotros no la tenemos, pues vamos a Cristo, la obtenemos de Él, en realidad la obtenemos en Él, y entonces ahora las demandas de la ley son satisfechas por la justicia de Cristo. Cuando la ley se encuentra con Cristo en nosotros, entonces la ley dice, ok, eso es lo que yo quería. Y así, entonces las demandas de la ley son satisfechas. Y uno dice, pero ¿cómo así tan sencillo? Bueno, así de sencillo es la salvación. El Señor no hizo la salvación para los genios, ni para los grandes obreros, ni para la gente ultra especial. No, no, no. La salvación el Señor la puso al alcance de los más sencillos de la tierra. Entonces, satisfechas todas las demandas de la ley, ahora dice, ¿seguirá afirmando que es así? Cuando la ley nos ha hecho demandas que solo podemos satisfacer teniendo a Jesucristo en nosotros, ¿creéis que la ley de Dios, por tanto tiempo como nos mantengamos allí, afirmará, lo apruebo? ¿Estoy satisfecha con eso? Sí, dice la congregación. Así, si alguien comenzara a cuestionarlo afirmando que no es cierto, tenemos algo que testifica la veracidad del hecho. ¿No os parece? Observad que hay diversas razones que hacen necesario el que dispongamos de testigos. Una de las razones en relación con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia, es esta. Cuando Dios habla y lo creemos, entonces sabemos, cada uno por sí mismo, que es nuestra la justicia de Dios. Sabemos que estamos en la situación de recibirla. Sabemos que nos pertenece y que podemos tener perfecta paz al respecto.
Pero hay otros fuera de nosotros que necesitan saberlo. ¿Pueden llegar a conocerlo mediante mis explicaciones? No, dice la congregación. ¿Pueden saberlo sobre la base de que yo lo digo y por lo tanto ha de ser así? ¿Les convencerá eso? ¿Será para ellos prueba suficiente? No. Necesitan algo mejor que mi palabra. El Señor ha hecho provisión para esa necesidad y nos ha dado testimonio al que ellos pueden apelar, de forma que pueden ir y preguntar a esos testigos siempre que lo deseen, para comprobar si lo que tenemos es o no genuino. Entonces aquí, hermanos, el pastor nos está hablando de la siguiente obra que realiza la ley, y es dar testimonio, ¿ok? Dar testimonio de una fe genuina. Miren lo que dice. No necesitan venir a preguntarnos a nosotros. Por supuesto, si lo hacen, les podemos explicar lo que el Señor nos ha indicado que digamos. Pero si eso no es suficiente, pueden ir y preguntar a esos testigos. Podemos decir, hay ciertos amigos míos que me conocen desde el nacimiento hasta el día de hoy. Me conocen todo el tiempo, mejor incluso de lo que yo me conozco a mí mismo. Y si quieres más que esto que te digo, ve y pregúntales. Ellos te lo dirán. ¿Cuántos de esos testigos hay? La congregación dice, 10. ¿Son dignos de crédito? ¿Dirán la verdad? Son verdad en sí mismos. Son la verdad, según Salmos 119, 142. Es imposible que testifiquen otra cosa que no sea la verdad. Cuando confirman que la demanda está satisfecha, quedo más que feliz. Eso bastará para cualquiera en el universo. Por lo tanto, si alguien profesa creer en Jesucristo y reclama la justicia de Dios que viene al que cree en Él, ¿será su profesión suficiente testimonio para el mundo? No, dice la congregación. ¿Bastará con nuestra palabra? No. Algunos dirán, incluso muchos, creemos en el Salvador. Tenemos el derecho a su perfecta justicia y santificación. No he pecado desde hace 10 años y la tentación no tiene en mí efecto alguno. Sé que es así. Bien. ¿Y cómo lo sabes? Lo siento en mi corazón. Mi corazón me lo dice, me lo viene diciendo desde hace años. Pero eso no es evidencia en absoluto, ya que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso dice Jeremías 17:9. Dice el Señor que el corazón es engañoso más que ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Estáis seguros? ¿Más que el propio Satanás? ¿Es el corazón realmente más engañoso que todas las cosas? Sí, así lo declara el Señor, sea que lo entendamos o que no. Es aún más engañoso que Satanás. Mi corazón me engañará más rápidamente y con mayor frecuencia que el propio Satanás. Entonces, cuando alguien confirma que lo siente en su corazón, ¿podemos tomarlo como una evidencia sólida y fiable? Cuando mi corazón me dice que soy bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Engañando. Salomón dijo que el que confía en su propio corazón es un necio. Eso está en Proverbios 28-26. Es el tipo de necio que se engaña a sí mismo. Así pues, no podemos poner nuestra confianza en cosas como esa, en asuntos de tal trascendencia. Necesitamos una evidencia más consistente que el corazón humano, a fin de saber si realmente uno ha recibido la justicia de Dios, si vive rectamente y está preparado para el juicio, si realmente no pecó en los últimos 10 años o si está santificado hasta haber quedado fuera del alcance de toda tentación. Necesitamos un fundamento más sólido, pues el propio Jesús vivió años en esta tierra y mientras estuvo aquí nunca estuvo libre de tentación. Ningún cristiano lo está mientras viva aquí. Esa evidencia no es, pues, en absoluto suficiente. Queremos algo mejor que eso. Si aquel que profesa poseer la justicia de Dios por la fe en Jesucristo no posee mayor testimonio que ese, si su testimonio no puede ir más allá que eso, ¿cuál será el valor de su profesión? Ninguno, en absoluto. Nulo. Es una profesión engañosa, basada sobre la nada. Pero el Señor no nos ha dejado ahí. Anoche aprendimos en nuestro estudio que cuando uno quiere saber si esas cosas son así en nuestra experiencia,
No hemos de mirar hacia nuestro interior, sino hacia lo que Dios dice. Una vez que hemos encontrado a Jesucristo y que Él habita en nosotros, no es la voluntad del Señor que miremos hacia el interior de nosotros mismos para saber si Él está allí. Se ha manifestado la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Y cuando sucede eso, es testificada por la ley, según Romanos 5, 21 y 22. Por lo tanto, la ley sirve primeramente para llevarnos a Cristo. Y después de habernos llevado a Cristo, después de haberlo encontrado, sirve para testificar que de que es realmente así. O sea, de que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Dice, en un principio proporciona el conocimiento del pecado y después da testimonio, testifica de la justicia de Dios que viene por la fe. Por lo tanto, cualquiera que use la ley para cualquier otro propósito que no sea uno de esos dos, ¿qué está haciendo con la ley de Dios? Pervertirla. Lo pervierte todo al emplear la ley contrariamente a como Dios dispuso. ¿De dónde procede nuestra justicia? De Dios. Su justicia de por mí, dijo Jehová. Eso está en Isaías 54, 17. Es de Dios, no es mía, por si acaso. Porque, hermanos, es innumerable la cantidad de veces, que yo he oído la idea de que cuando hablamos de que la justicia de Dios se debe manifestar en nosotros, entonces estamos hablando de la justicia propia. Y no importa cuánto usted ponga énfasis en que la justicia es absolutamente de Dios, hay personas que simplemente no son capaces mentalmente de percibir la realidad de que la justicia absolutamente de Dios se puede manifestar en nosotros. Hermanos, eso es un misterio, es un milagro, pero es real y es lo que la Biblia nos enseña. No por el hecho de que la justicia de Dios se muestre en usted, no por el hecho de que su justicia se verifique en usted, no por ese hecho pasa a ser suya. La justicia sigue siendo de Dios. Lo que pasa es que no es muy natural para nosotros entender la idea de que la manifestación de la justicia, o en otras palabras, la obediencia a los mandamientos de Dios, es un don. No es un pago nuestro, sino que es un don. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esto. En nosotros no hay mérito alguno. No existe. No hay forma de que nosotros de alguna manera hagamos méritos. A veces hay personas que dicen, bueno, pero es que nosotros también podemos portarnos bien. Hermanos, eso es falso. Nosotros no podemos portarnos bien. Bueno, pero hay personas que se portan muy bien y no tienen fe. Hermanos, eso no es portarse bien. Eso es ser hipócrita. ¿Usted cree que actuar para que los demás lo vean, cuando en realidad por dentro tiene un corazón sucio y lleno de mugre, ¿usted cree que eso es portarse bien? ¿Usted cree que eso es realmente obedecer a Dios? ¿Usted cree eso? Bueno, pero yo cumplí con la ley. Eso es falso. Es falso.
Ninguno puede cumplir con la ley de Dios si no tiene fe. No es posible, porque Jesucristo mismo nos enseñó que la ley de Dios se cumple en el corazón, la ley de Dios se cumple dentro, la ley de Dios se cumple en los pensamientos, en las intenciones. Allí se cumple la ley de Dios. Lo que se ve por fuera es simplemente una manifestación. Pero la ley de Dios es espiritual, es del espíritu, es del carácter. La ley de Dios no es un conjunto de reglamentos externos. La ley de Dios es espiritual. Entonces, hermanos, literalmente, nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios si no tenemos fe. Es imposible. Y en todo caso que se guarda algún mandamiento de Dios, es porque hay fe y esa justicia no es del que la practica, es de Dios. Si nosotros, hermanos, entendemos eso, no vamos a tener ningún problema con reconocer en todo momento que nosotros no merecemos nada y que todo lo que recibimos de Dios es absolutamente un regalo. No hay ninguna deuda de Dios para con nosotros. Somos nosotros los deudores eternamente, por siempre. Vamos a vivir, hermanos míos, vamos a vivir eternamente con una justicia que no es nuestra. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es la gracia eterna, inmensa que Dios ha tenido por nosotros? No crea usted, hermano, hermana, que cuando usted entre en el cielo, de ahí en adelante usted va a vivir por su propia justicia. No, eso es falso. La única justicia que tenemos es de Cristo. ¿En qué lugar nació de nosotros? Si nosotros la perdimos allá en el Edén, allá se quedó la justicia humana. Es más, yo me atrevería a decir que todo lo que el ser humano era capaz de hacer, lo hacía por el Espíritu de Dios, que le fue puesto cuando lo creó. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante, hermanos, es que la única justicia que existe en el universo es la justicia de Dios. Y por esa justicia hemos de vivir eternamente y para siempre. Su justicia de por mí, dijo Jehová. Isaías 54:17. Sigo leyendo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. ¿Dónde encontramos el conocimiento de la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Así es. Leamos ahora. Segunda de Corintios 3:18. Dice: nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que vemos en el rostro de Jesús? La gloria del Señor, dice la congregación. ¿Cuál es la gloria del Señor? Hemos leído en este lugar, nos lo ha dicho el Espíritu de Dios, que el mensaje de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, es el comienzo de la gloria que ha de alumbrar toda la tierra. Eso está en Mensajes Selectos, volumen 1, página 425. ¿Cuál es, pues, la gloria de Dios? Su justicia, su carácter. ¿Dónde lo encontramos? En Jesucristo. Él lo ha dicho, es a Él a quien miramos. ¿Miramos a la ley para obtener justicia? No. Incluso después que hemos sido llevados a Cristo, ¿obtendremos la justicia a partir de la ley?
¿Dónde buscamos la justicia? En la faz de Jesucristo. Allí, todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de justicia en justicia, de carácter en carácter, de bondad en bondad, por la acción del Espíritu del Señor. ¿Podéis ver que la justicia de Dios y el Espíritu Santo van siempre de la mano? ¿Comprendéis que cuando obtenemos la justicia que viene por la fe de Jesucristo, la bendición de Abraham, el Espíritu Santo no nos puede ser retenido? No podéis separar los dos, van unidos. Así pues, cuando poseemos eso, y sabemos que es así por la fe en su palabra, el Señor afirma que tenemos el derecho a pedirle el Espíritu Santo y a recibirlo. Ved lo que dice en Gálatas 4, 5 al 6. Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios lo envía, no quiere retenerlo, lo envía al corazón. Es un don gratuito. ¿Comprendéis pues que es imposible separar la justicia de Dios y el Espíritu Santo? Así, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y cuando la imagen de Dios en Jesucristo queda reproducida en nosotros, ¿qué sucede? Recibimos la impronta, el sello de Dios. Lo hemos estudiado en lecciones precedentes. Mirar al rostro de Jesús y sólo allí, habiendo recibido la justicia de Dios que es por la fe en Él, mirar siempre a su rostro glorioso que refleja la gloria de Dios, da por resultado el cambiarnos en su misma imagen, la perfecta imagen de Dios, restaurándola en nosotros por la obra del Espíritu Santo en el alma. Y cuando eso sucede, el mismo Espíritu de Dios está allí para imprimir el sello del Dios viviente, la huella eterna de su propia imagen. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. ¿Saben? Una vez un pastor en una iglesia hizo una pregunta. Él dijo: hermanos, voy a hacer una pregunta a la congregación. Él estaba hablando sobre la justificación por la fe. Y dijo: voy a darles 3 opciones. Y ustedes tienen que elegir una. Entonces dijo: levanten la mano todos los que creen que para ser salvos tenemos que guardar la ley de Dios, creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Levanten la mano, todos los que crean eso. Ya, yo no recuerdo si alguien levantó la mano. Okay. Después dijo: ok, a ver, segunda opción. Levanten la mano todos los que crean que para ser salvos tenemos que creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Ok, algunos ahí levantaron la mano. Y entre ellos estuve yo. Y después dijo: levanten ahora la mano los que creen que para ser salvos solamente tenemos que creer en Jesús. Y ahí la mayoría levantó la mano, ¿no? Ahora, hermanos,
¿Dónde hubieran ustedes levantado la mano? ¿Saben qué? Ese tipo de preguntas tienen un poco de verdad y un poco de mentira. Ese tipo de preguntas son capciosas porque dejan de lado la realidad de lo que está enseñando el pastor Jones aquí. En la realidad, en la realidad, usted no puede ser salvo si, si dice que cree en Jesús, pero ni recibe el Espíritu Santo, ni guarda sus mandamientos. Hermanos, no se puede separar. No se puede. Usted lo puede separar mentalmente, pero en la práctica es imposible, imposible que una persona tenga fe en Dios, fe verdadera, y que no reciba el Espíritu Santo. Es imposible. Ahora, es imposible que una persona en la práctica reciba el Espíritu Santo y no obedezca la ley de Dios. Es imposible. Entonces, en la práctica, si una persona se salva, ¿habrá recibido esas tres cosas? ¿Sí o no? Ahora, ¿significa eso que una persona se salva porque guardó la ley y se ganó la salvación? No, absolutamente no. ¿Se salva entonces porque hizo algún mérito? No, absolutamente no. Se salva porque recibió la justicia de Jesús por la fe. Así de simple. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que somos salvos por gracia? Por gracia sois salvos. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es el problema? Que Satanás se ha esmerado y ha tenido mucho éxito en meternos en la cabeza la idea de que gracia, gracia, significa ser alcahuete. ¿Ustedes saben lo que es ser alcahuete? ¿Alguien, ¿Alguien me puede explicar lo que es ser alcahuete? Hermano, ¿Sí? Hermano. bendiciones. La alcahuetería consiste en pasar por alto las acciones de generalmente las personas que amamos, las que están más cercanas, ¿no? Ajá. Pero como que consiste en eso, como casi en ignorar eh, sus acciones, sean buenas o no tan buenas. Exacto. Exacto. Gracias, hermana. Gracias. ¿Han escuchado la frase juez alcahuete? Suena chistoso la palabra, ¿no? En el español. Alcahuete, así como no sé. Bueno, un juez alcahuete, hermanos, un juez alcahuete es el juez que hace la vista gorda. Eso es un juez alcahuete, como dice la hermana. Alguien que no tiene en cuenta las acciones. Alguien que se portó mal y que hizo tremendas maldades. Y el juez dice, ya, pero no seamos tan así, pues si al final todos somos medios malulos, ¿no es cierto? Ya dejémoslo pasar nomás. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es así? Ya, pero si estos son malitos, no nos vamos a poner muy exigentes con ellos. Pues sí, oye, por favor, ¿qué le vamos a pedir? Hermanos, Dios no es un juez alcahuete.
Si Dios fuera un juez alcahuete, ¿ustedes creen que hubiera mandado a su Hijo Jesús, en primer lugar, a sufrir todo lo que sufrió? Y a darse el enorme, gigantesco, incomprensible trabajo de formar un carácter perfecto para luego dárnoslo a nosotros, para finalmente venir a decir, ya no importa si total no pueden más. Dejémoselo pasar nomás. Hermanos, Dios nos ha dado su gracia. Y su gracia, según la hermana Elena White, consiste en el carácter de Jesús. En el carácter perfecto de Jesús. Eso lo tengo aquí registrado. Es una cita maravillosa, de la cual no me voy a deshacer nunca. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 215. Dice, aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Hermanos, ¿se pueden aprender de memoria esa cita o no? Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. No es la alcahuetería de Dios, no, eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo a través del cual Dios nos hace justos como su Hijo Jesús. Esa es la gracia de Dios. Es Cristo mismo que se nos da para que venga a vivir a través del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se entiende? Dice, así después que hemos ido a Cristo, después de haberlo encontrado, no buscamos la justicia en la ley. ¿Dónde la buscamos? En el rostro de Jesucristo. Efectivamente. Y mientras miramos a su rostro, ¿qué dice la ley? Lo aprueba. La ley da testimonio. Testifica así. Es ahí donde hay que mirar. Eso es lo que quiero que tengáis. Estoy satisfecha, totalmente satisfecha. ¿Qué miran los ángeles en el cielo? ¿No miran a la ley para saber si están en lo correcto? Miran siempre al rostro del Padre. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Así pues, ¿de dónde procede la justicia de los ángeles? De Dios. Hermanos, ¿ustedes creían que los ángeles están allá porque se portan bien? ¿Ustedes creen que los ángeles se portan muy bien? Entonces Dios al final del mes les dice, bueno ya, como pago les voy a seguir dando la vida eterna. ¿Así funciona? De Dios, mediante Jesucristo. ¿Y qué hace la ley en el trono de Dios? ¿Como fundamento de su trono? ¿Qué hace allí el ejemplar original de su ley? Cuando los ángeles miran al rostro del que está en el trono, ¿qué hace allí la ley? Esa ley que no fue jamás cambiada por el hombre, ni puede serlo, testifica de la justicia de Dios que ellos obtuvieron aparte de la ley. Eso está entre comillas, porque es lo que dice el apóstol Pablo. Aparte de la ley. Ese fue siempre el concepto verdadero en cuanto a los usos de la ley de Dios. Cuando alguna persona del pueblo había pecado, cuando había hecho algo en contra de alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, siendo culpable, tenía que ofrecer un sacrificio con su sangre a fin de hacer expiación, y obtenía el perdón. Levítico 4. Y entonces, tanto como ahora, los mandamientos testifican de la justicia que el creyente obtenía por la fe en Jesús. Esa es la razón por la que el santuario se lo denominaba tabernáculo del testimonio. Hechos 7:44, números 17:7 y 8 y 18:2. Allí se pueden encontrar esos textos que hablan de eso. Tabernáculo del testimonio es un nombre apropiado, dado que testimonio es la evidencia aportada por un testigo.
Allí estaba el arca del testimonio. Se la llamaba así porque contenía las tablas del testimonio, las tablas de piedra, las tablas de la ley. Eran las tablas del testimonio, ya que eran aquello que da fe, aquello que testifica de la justicia de Dios. Justicia que según él mismo dispuso, viene aparte de la ley, por la sola fe de Jesucristo. Por lo tanto, es eternamente cierto en todo el universo que si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Hermanos, nadie obtiene la justicia de la ley. Nadie. La obtienen de Jesús. Los ángeles y nosotros, todos, obtenemos nuestra justicia de Jesús. Pero cuando la tenemos, la ley es el testigo de que la tenemos. Dice, en todo lugar y en todo tiempo permanece la palabra, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Y la ley da testimonio de la justicia que todos obtienen de Dios, no por la ley, sino por Jesucristo. No es, pues, cierto que si un hombre o un ángel emplearan la ley de Dios para otro propósito que no fuese uno u otro de los dos nombrados, estaría pervirtiendo totalmente la ley al darle un uso que Dios jamás previó. Hemos visto que la justicia de Dios, que es según la fe de Jesucristo, es plenamente satisfactoria. Lo satisface todo. ¿Y por cuánto tiempo? Por siempre. Satisface totalmente ahora y por siempre. Así pues, podemos saber por nosotros mismos que nos pertenece, según las evidencias que Dios nos enseñó la noche pasada. Y podemos tener plena seguridad de ello. Y toda persona en este mundo puede saber que la poseemos, mediante el testimonio que Dios ha dado. Eso nos preparará para el sello de Dios, la justicia de Dios, a fin de que mediante ella podamos ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Y una vez que eso se haya completado, ¿qué viene después? ¿Qué testifica de ello? El sábado del Señor. El sábado testificará de esa obra completa, acabada. Como dijo en su sermón el profesor Prescott, es la presencia de Cristo la que santifica el lugar en el que habita. Y cuando la presencia de Cristo está allí, en su plenitud, ¿qué cabe decir de ese lugar? Que está santificado. ¿Cuál es la señal de la santificación? El sábado. Y la santificación completa significa la obra de Dios completa en el alma. Por tanto, cuando la obra de Dios es completa en el alma, la ley de Dios testificará ciertamente de ello. Ahora bien, ¿qué parte específica de la ley de Dios es un testimonio de ese particular, de la completa santificación de su pueblo? El sábado del Señor. Se erige como el testigo, como el gran testigo, y testifican ambos conjuntamente. Se pone el sello y la obra queda completada. Hermanos, ¿habríamos de quedar sin el sello de Dios? ¿Acaso no estamos ahora en el tiempo del sellamiento? Y viene mediante la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Una vez que se ha recibido el sello, entonces podremos resistir en el tiempo de las plagas. Podremos resistir todas las tentaciones y pruebas de Satanás, aunque obre con todo poder señales y maravillas. La promesa es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y después, la entrada en la ciudad celestial. Gracias sean dadas al Señor. Las pruebas por las que hemos de pasar están ante nosotros. Pero hermanos, cuando tenemos la justicia de Jesucristo, tenemos lo que soportará cualquier prueba. En ese día habrá dos grupos. Ante la puerta cerrada, algunos querrán entrar y dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien les preguntará, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Te conocemos bien, hemos comido y bebido en tu presencia, tú has enseñado en nuestras calles, sí, además hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y hemos hecho muchas maravillas, Señor. ¿No es esa evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. ¿Cuál es la respuesta? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones?
Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos. Nosotros somos justos. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. Habrá otra compañía en ese día, una gran multitud que nadie puede contar de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar? Su respuesta será, no he hecho nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador que dependo únicamente de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud que nadie hubiese podido librarme excepto el Señor mismo, tan miserable que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui que tuve que pedir constantemente al Señor, tan ciego que solo el Señor pudo hacerme ver, tan desnudo que nadie pudo vestirme sino el propio Señor. Todo cuanto puedo presentar, todo cuanto puedo presentar es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el Señor me ha amado. Cuando clamé en mi desesperación, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que lo llevo puesto. Y así, todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada es nada más que lo que Él hizo por mí. Si eso no es suficiente, entonces me quedaré sin entrar, y eso será justo. Si se me deja fuera, no tengo ninguna queja que hacer, pero ¿acaso eso no me calificará para poseer la heredad? Pero él dice, hay personas muy particulares aquí, y querrían estar plenamente satisfechas con cada uno de los que entran. Tenemos aquí 10 examinadores. Cuando consideran el caso de alguien y dan el visto bueno, entonces puede pasar. ¿Estáis dispuestos a que examinen vuestro caso? Entonces responderemos, sí, sí, ya que deseo entrar. Estoy dispuesto a someterme al examen que sea necesario, puesto que incluso si me dejara fuera no tendré queja alguna. Abandonado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Está bien, llamaremos a los 10. Al llegar estos exclaman, sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo de su desgracia es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo y que tanto necesitó es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como era, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió siendo ciego es la que el Señor le dio, viendo solo lo que es del Señor. Y desnudo como estaba, esta vestidura que lleva puesta es la que el Señor le dio. El Señor la tejió, es toda ella divina. Se trata tan solo de Cristo, sí, que entre. En ese punto, la congregación comenzó a entonar un himno. De forma espontánea. Jesús pagó el precio. Todo lo debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la hizo blanca como nieve. Entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz, como el canto más dulce que se pueda imaginar. La voz llena de simpatía y compasión del Salvador, diciendo, venid, benditos de mi Padre, ¿por qué estáis fuera? Y las puertas se abrirán de par en par. Y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un Salvador completo. Es mi Salvador. Mi alma alaba al Señor. Se goza en el Señor esta noche. Hermanos, digo con David, venid y alabad al Señor conmigo. Exaltemos juntos su nombre. Él ha hecho satisfacción completa. No hay nada contra nosotros. Hermanos, el camino está despejado y abierto ante nuestra vista. La justicia de Cristo es perfectamente suficiente. En Él hay luz, amor, gozo y excelencia eterna. ¿No son ciertas las palabras de Isaías 61 al 2?
Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, ¿no les parece que a la luz de este mensaje estos textos cobran sentido? ¿Qué significa que sobre nosotros será vista la gloria de Jehová? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Ustedes creen que significa que va a aparecer una luz arriba de nosotros? ¿Eso significa? ¿Qué es la gloria de Jehová? ¿Alguien me puede decir qué es la gloria de Jehová? El carácter de Cristo revelado en nosotros. Amén. Hermanos, ¿no les parece una maravillosa promesa que la Escritura nos diga, sobre ti será vista su gloria? Hermanos, no dice será escuchada de tus labios su gloria, no, se va a ver, hermanos. Dice el pastor, hermanos, el Señor puede hacerlo, es su voluntad, permitámoselo. Amén, dice la congregación, y alabémosle mientras lo lleva a cabo. Que todo lo que él desee, que todo el que lo desee, alabe al Señor en esta noche. Mi alma dirá amén a cada palabra. Mi alma lo alaba, pues es mi Salvador. Él ha efectuado una obra completa, ha realizado su obra de gracia, me salvó completamente. Démosle por siempre las gracias. Profesor Prescott, ha llegado el tiempo del refrigerio. Hermanos, el Espíritu de Dios está aquí. Abrid vuestro corazón, abrid el corazón en alabanza y agradecimiento. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, me siento como un ciego que a veces abre los ojos y ve, pero después me vuelven a cegar las tinieblas y necesito que tú me los abras a cada momento, Señor. Y te pido que tú nos abras los ojos a todos los que estamos aquí a cada momento y nos enseñes a ponernos el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver constantemente. Señor, Satanás ha tejido tinieblas tan espesas alrededor nuestro que nos olvidamos y muchas veces dejamos a un lado el traje precioso de la justicia de Jesús y nos ponemos nuestra propia ropa andrajosa y maloliente. Por favor, Señor, ayúdanos a permanecer en Cristo. Enséñanos, Señor, indudablemente tú nos das el privilegio de probar y ver cuán bueno es el Señor. Pero lo que no aprendemos todavía es a permanecer de manera constante en Él. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Señor, yo sé que está muy cerca la hora en la que tú derramarás la lluvia tardía. Por favor, ayúdanos a prepararnos, entregándote nuestro corazón a cada instante y confiando constante y completamente. Señor, gracias por la preciosa luz que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.